Bueno, entonces continuando, seguimos hablando de variables y constantes. Las variables y las constantes son los objetos de datos básicos que manipulan en un programa. Un lenguaje de programación básicamente se compone de las variables y las constantes, que son las que almacenan información o datos, los operadores que definen qué vamos a hacer con las variables, y las expresiones que combinan variables y constantes para producir nuevos valores. Las variables son contenedores de datos y por ello se diferencian según el tipo de dato que son capaces de almacenar. En C se deben declarar todas las variables antes de su uso, y cuando nosotros declaramos una variable necesitamos especificar sus propiedades, que son principalmente dos. Una es el nombre del tipo de dato y la otra es el identificador o el nombre de la variable, por varios nombres separados por coma. Para poder nombrar una variable, ese nombre debe estar compuesto de letras y dígitos, y el primer carácter debe ser una letra. Las letras mayúsculas y minúsculas son distintas, de tal manera que la X minúscula y la X mayúscula son nombres de variables diferentes. Es una buena práctica nombrar las variables usando letras minúsculas. Y si el nombre de la variable es compuesto, entonces la siguiente palabra debe iniciar en mayúscula. Es conveniente también elegir nombres que estén relacionados con el propósito de la variable. Entonces, estas son una serie de reglas que como buenos programadores debemos seguir. Y tampoco podemos utilizar ni tildes, ni la ñ, ni caracteres especiales, y tampoco las palabras reservadas del lenguaje, que a continuación aparecen. Como estamos diciendo que el lenguaje de programación está basado en un lenguaje, digamos, en inglés, no podemos nombrar, o no es adecuado nombrar las variables ni las funciones utilizando tildes o ñes. Entonces aquí podemos ver la definición de algunas variables. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llama edad y que es del tipo de dato int, o sea que aquí vamos a almacenar valores enteros. También puedo tener una variable que se llama altura y que se llama sueldo, y ambas variables son de tipo float, o sea que aquí vamos a almacenar números en punto flotante. También podemos guardar el sexo de una persona en un tipo de dato char. Un contador puede ser un short int, o sea un int pequeño, y una cadena de caracteres pues es de tipo char. A una variable podemos asignarle un valor usando el símbolo igual. Podemos asignar el valor de una variable de esta manera. Por ejemplo, yo voy a crear una variable que se llama a y que es de tipo int, y a esa variable le asigno el valor de 12. Entonces aquí, cuando yo quiero imprimir en pantalla cuál es el valor contenido en esta variable, me va a decir que es 12. Pero entonces yo puedo reasignarle un nuevo valor a la misma variable. Esto va a ser muy útil más adelante cuando hagamos ejemplos o programas más complejos. Pero por ahora yo puedo definir aquí la variable a de tipo int que se le asigna el valor 12. Luego acá yo puedo decir que a la a le asigno el valor de 33. Por lo tanto, al imprimir la variable en la pantalla me va a decir que su valor es 33. Una constante entonces es un valor que no puede ser modificado o alterado durante la ejecución de un programa. Por lo tanto, únicamente puede ser leído. Los nombres de las constantes suelen escribirse todo en mayúscula. Puede contener letras y números. Y en C las constantes se declaran con la directiva define. Esto significa que esta constante tendrá el mismo valor a lo largo de todo el programa. Entonces, ¿cómo definimos constantes? Por ejemplo, yo puedo tener una constante pi. Ya conocemos que pi es equivalente a 3.141592.6. Entonces yo defino una constante, que se va a llamar pi. Puedo definir cualquier cantidad de constantes que requiera mi programa. Entonces yo tengo acá otro ejemplo que es valor, que toma este valor y
como es un número grande, definimos que este número es de tipo long, asignándole una L al final. Puedo definir, digamos, meses, que son 12, o el IVA, que es 0.19. Todo utilizando la directiva define. Ahora vamos a hablar de operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación y la división, y el operador de módulo. La división entera trunca cualquier parte fraccionaria. Por ejemplo, si yo tengo un entero 3 y un entero 2, al hacer esta división, pues su resultado va a ser 1, es decir, un número entero. Yo puedo más adelante hacer un casting, una conversión de tipo, para que al dividir dos enteros, el resultado sea un número decimal o en punto flotante. Y entonces, cuando hablamos del operador módulo, produce el residuo cuando x es dividido en y, por lo que es 0 cuando y divide a x exactamente. Por ejemplo, si yo digo 28 módulo 2, su resultado va a ser 0, porque al hacer la división, su residuo es 0. Y el operador módulo solo puede aplicarse a valores enteros. Ejemplos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si a y b fueran variables, entonces yo puedo hacer una operación aritmética entre ellas, que es una suma. Aquí puedo hacer una resta, el módulo, una multiplicación, una división de un valor entre otra variable. Es común utilizar operadores de asignación compuestos para abreviar las expresiones de asignación. Por ejemplo, nosotros podemos tener la siguiente asignación, c igual a c más 3. ¿Sí? Pero entonces miren que acá lo que estamos haciendo es, obtenga el valor actual de c y súmele 3. Y a ese resultado almacénelo en la variable c. Entonces podemos expresarlo de la siguiente manera, c más igual a 3. En ambos casos la operación aritmética es la misma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un entero a igual a 3, b igual a 5, c igual a 4, d igual a 6 y e igual a 12, entonces acá estamos haciendo un ejemplo utilizando los operadores de asignación aritméticos. ¿Qué pasa si yo digo a más igual a 7? Entonces, ¿qué es lo que hace internamente? Pues lo que está haciendo es a va a ser igual al valor de a más 7. Como el valor de a inicialmente es 3, entonces ¿cuánto es 3 más 7? 10. Aquí también hacemos la misma operación, pero ya no estamos sumando, sino que estamos restando. Entonces, b va a ser igual a b menos 4. ¿Cuál es el valor de b? 5. 5 menos 4, 1. Aquí hacemos la misma operación, pero utilizando el operador aritmético de la multiplicación, aquí el de la división y aquí el del módulo. Por lo tanto, aplicamos una operación aritmética y su resultado se almacena en la misma variable. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcta, entonces la expresión considerada es verdadera. En caso contrario, es falsa. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto lo siguiente, 8 mayor que 4, entonces esta expresión es verdadera. En cambio, 8 menor que 4, pues se define que esa expresión es falsa. En C, una expresión considerada verdadera retorna el valor de 1, o en caso contrario, o sea, si es falsa, retornaría 0. Ya vimos que nosotros un valor booleano se puede expresar como un 1 o como un 0. Entonces, aquí tenemos todos los operadores relacionales, que es el operador menor que, menor igual que, mayor igual que, diferente que, e igual que. Aquí hay unos ejemplos y alguna aclaración, o sea, hay que tener cuidado en no confundir el operador de asignación, que es el igual normal, con el operador relacional igual a. El igual a es igual. Por ejemplo, 28 mayor que 11, esto retornaría verdadero. 992 menor o igual a 23, esto sería falso.
76 diferente de 25 sería verdadero. Y 8 igual a 9 sería falso. Los operadores lógicos básicos son los operadores y, o no. Entonces, si utilizamos el operador lógico y, el resultado es verdadero si ambas expresiones son verdaderas. O el resultado es verdadero si alguna expresión es verdadera. Y no, el resultado invierte la condición de la expresión. Entonces, cuando hablamos de operadores lógicos, tenemos que tener presentes las tablas de verdad. Por lo tanto, el operador AND, si tenemos dos expresiones x y y, si x es verdadera y y es verdadera, entonces el resultado sería verdadero. Si x es verdadera pero y es falsa, su resultado es falso. Y así con los demás, con los siguientes dos ejemplos. Cuando utilizamos el operador OR, el operador lógico siempre retorna verdadero cuando alguna de las dos expresiones es verdadera. Y el operador NOT lo que hace es negar una expresión. Si aquí es verdadera, la vuelve falsa. Y si es falsa, pues la vuelve verdadera. Entonces el operador lógico debe quedar en medio de dos expresiones. A y B, A o B, o en este caso de la negación, pues solamente requiere una. Y pues cabe aclarar que tanto A como B tienen que ser booleanos, o sea, tienen que representar valores verdaderos o falsos. Listo. Una vez que vimos los operadores, vamos a utilizarlos en expresiones aritméticas, relacionales y lógicas. Entonces una expresión es un conjunto de operandos, o sea, números, variables constantes, unidos mediante operadores. Ya vimos que los operadores son la suma, la resta, la multiplicación, la división o el módulo. Todas las expresiones cuando se evalúan retornan un valor. Y el valor obtenido siempre es de tipo entero o real. Cuando en una expresión intervienen varios operadores aritméticos, estos se ejecutan de izquierda a derecha y de mayor a menor prioridad. Aquí es importante recordar las prioridades de los operadores aritméticos. Sabemos que la división y la multiplicación tienen una prioridad mayor que la suma y la resta. Por ejemplo, acá tenemos una variable a que es igual a 4, b es igual a 7 y c es igual a 12. Si nosotros queremos sumar las tres variables, entonces declaramos una variable nueva que se llama d, y en esa variable, o el nombre que quieran, y a esa variable se le asigna a más b más c. Por lo tanto, al hacer esta operación, su resultado va a ser 13. Acá tenemos otra, por ejemplo, base es igual a 12.3 y a la altura va a ser igual a 21, ambos de tipo float. Por lo tanto, yo voy a guardar en una variable que se llama área triángulo el resultado de multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Como estas dos variables son flotantes, entonces su resultado va a ser de tipo float y va a ser 129.15. O aquí tenemos otro ejemplo, que es una operación en donde intervienen también los paréntesis y la multiplicación y la división. Y al ejecutar esta operación aritmética, su resultado es menos 133.25. Si nosotros llevamos uno de los anteriores ejemplos a C, entonces podemos ver claramente que tenemos dos variables iniciales, base y altura. Luego en otra variable guardamos la operación matemática, que es calcular el área del triángulo. Y aquí lo que hacemos es imprimir en la pantalla el resultado al hacer esta operación aritmética. Listo. Entonces en C hay dos maneras de incrementar o decrementar variables. Esta es otra expresión aritmética. El operador de aumento más agrega 1 a su operando, mientras que el operador de disminución menos le resta 1. Entonces los operadores más y menos pueden ser usados como prefijos, o sea, antes de la variable, por ejemplo, más n, o como posfijos, es decir, después de la variable, por ejemplo, n++.
En ambos casos el efecto es incrementar a n. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros utilizamos más n, incrementa a n antes de que su valor se utilice, en tanto que n más incrementa a n después de que su valor sea empleado. Por ejemplo, si n es igual a 5 y si nosotros definimos una variable x y x va a ser igual a n más, entonces lo que va a hacer internamente es asignarle a x el valor de 5. Por lo tanto, si yo más abajo vuelvo y pregunto qué valor está almacenado en n, ya más adelante me va a decir que es 6, porque ya se incrementó. Pero por ejemplo, si nosotros hacemos la asignación x igual a más n, entonces lo que hace esto es que a x la vuelve 6. ¿Por qué? Porque el operador de incremento más n incrementa a n antes de que su valor se utilice, a diferencia del anterior. Pero entonces, en ambos casos, n se va a volver 6, en un momento u otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo n igual a 6 y luego yo declaro una variable de operación que tiene esta expresión aritmética? ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces nosotros podemos empezar a ver lo siguiente. N pues va a ser 6, porque el valor inicial de n es 6. Menos 25, queda tal cual, por n. ¿Qué pasa en este momento? Que n en este punto ya se incrementó. Por lo tanto aquí ya vale 7. Más 5 por 9, que es 45, más n. Entonces, hasta este punto, n tiene un valor de 7. Por lo tanto, si acá hacemos más n, el resultado de esta operación de incremento va a ser 8. Y ya con esto entonces simplemente realizamos las operaciones aritméticas teniendo en cuenta la prioridad de los operadores. Realizamos la resta aquí, la suma acá, multiplicamos y luego sumamos y el resultado es menos 980. Las expresiones relacionales o condicionales no son más que el uso de los operadores relacionales para comparar dos valores. Por ejemplo, si yo tengo a igual a 80 y tengo b igual a 123 y luego en c almaceno la expresión relacional a mayor o igual que b. Entonces, al efectuar esta expresión, ¿cuál va a ser el resultado de c? Pues lo que se va a hacer es lo siguiente. 80 es mayor o igual a 123. Por lo tanto, el resultado va a ser falso, es decir, 0. Y las expresiones lógicas pues son la unión de las expresiones tanto aritméticas como relacionales o como las condicionales con operadores lógicos. Por ejemplo, yo puedo tener expresiones de este estilo: a mayor que 2 o b menor que 4, a módulo 2 igual a 0 y b módulo 2 igual a 0, teniendo en cuenta que a y b pueden ser expresiones o números variables. Por ejemplo, si yo tengo a igual a 5, b igual a 3, c igual a menos 12, ¿cuál es la salida de cada una de las siguientes expresiones? Entonces, si solucionamos este problema, tenemos a mayor que 3. ¿Cuál es el valor de a? 5. Por lo tanto, ¿5 es mayor que 3? Sí, es verdadero. Hacemos las siguientes operaciones y por aquí ya tenemos las operaciones lógicas. Entonces aquí, por ejemplo, evalúa la siguiente expresión: a más b, es decir, 5 más 3, ¿es igual a 8? Sí, esta expresión es verdadera. Como es verdadera, entonces ahora vamos a mirar si esta es verdadera. A menos b es igual que 2. Entonces, a que es 5 y b que es 3, 5 menos 3, que es 2, ¿es igual a 2? Sí. Por lo tanto, esta expresión de aquí también es verdadera. ¿Y qué pasa cuando una expresión es verdadera y verdadera? Su resultado es verdadero. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos condicionales.
pero funciona de esa manera. Aquí, por ejemplo, a más b es igual a 8, pues ya vimos que esta expresión es verdadera. Y como esta expresión es verdadera, no es necesario evaluarla de acá. Automáticamente, como estamos utilizando el operador o y esta fue verdadera, entonces el resultado de toda esta expresión es verdadero.